Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de Ciencias Naturales, abordaremos el tema de la reproducción humana. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos las etapas del desarrollo humano? Que todo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pues sí, tenemos un inicio de la vida. Para ello vamos a recordar cuáles son los órganos o las partes que forman los aparatos reproductores femenino y masculino. Vamos a ver los órganos genitales femeninos. ¿Cuáles son? Aquí tenemos un esquema, un dibujo de las partes genitales femeninas, o sea, de la mujer. Son el clítoris, los labios mayores, labios menores, el himen, la vagina, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vejiga urinaria y la uretra. Vamos a ver a fondo algunos de estos órganos y los demás conviene que investiguen cuál es la función de cada una de estas partes. Ahora veamos los órganos masculinos. ¿Cuáles son? Veamos a grandes rasgos. Empezamos. Los testículos, el conducto deferente, la vesícula seminal, la próstata, la uretra, el cuerpo cavernoso, el glande y la vejiga urinaria. No podemos ver a fondo el funcionamiento de cada uno de los órganos porque nos llevaría mucho tiempo, pero ustedes pueden investigar en casita cuál es la función de cada una de las partes del aparato reproductor masculino. Vamos a iniciar entonces cómo es que se da origen a un nuevo ser. La reproducción humana requiere de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Conviene recordar que el óvulo es la célula más grande que el ser humano tiene. Y los espermatozoides, vamos a ver dónde se producen. Los óvulos se producen en los ovarios de la mujer. Tienen dos. Se producen, se maduran y sale maduro un óvulo nada más. Oigan bien, un óvulo nada más cada mes. Si este óvulo no es fecundado, entonces se libera y sale, y por eso se le conoce este fenómeno que le sucede a la mujer como menstruación, porque sucede cada mes cuando el óvulo no es fecundado. Los espermatozoides se producen, oigan bien, por millones en los testículos del hombre. Escuchamos que los óvulos solo uno y espermatozoides son millones que produce el hombre, donde se producen en los testículos. Y aquí tenemos un dibujo que muestra cómo los espermatozoides inician su recorrido hacia la vagina porque se necesita de las dos partes, el óvulo y el espermatozoide. Los espermatozoides avanzan primero hacia el útero y después hasta las trompas. Si al llegar ahí hay un óvulo maduro, los espermatozoides lo rodean y uno de ellos puede penetrarlo. Como ven ustedes en el dibujo, son miles de espermatozoides, pero solo uno, de los miles que llegan, solo uno es el que logra penetrar en el óvulo. Veamos aquí este esquema, vamos a ir parte por parte. Primeramente, la ovulación, ¿dónde se producen los óvulos? Número 1. Número 2, los espermatozoides viajando hacia el óvulo. Número 3, los espermatozoides, vean aquí,
rodeando al óvulo. Esto tarda varios días en su recorrido. Al encontrarse en cualquier parte del tubo que se llama trompas de falopio, puede suceder la fecundación. Lo tenemos aquí. Uno de los espermatozoides logra penetrar en el óvulo y entonces este momento se le conoce como la fecundación. Y a partir de ahí se convierte en dos partes, dos células. Empieza la división celular. Luego aumenta y ya no son dos, se vuelven 4. Luego sigue 8, 16 y 32 células. Cuando ya tiene 32 células, se parece a una mora. Por eso se conoce como mórula. Y sigue avanzando hasta llegar al útero. Allí, en el útero, se anida, se prende y empieza entonces la fecundación. Cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, se forma una nueva célula llamada huevo o cigoto. Se parten dos. Esta unión es la que se le conoce como fecundación. Es el inicio de la nueva vida. Ya lo habíamos dicho, miles de espermatozoides y solo uno logra penetrar en las paredes del óvulo. Para que el embarazo llegue a completarse, el huevo tiene que anidar en las paredes del útero, lo cual sucede una semana después de la fecundación y entonces se convierte en embrión. Ya empieza a tomar forma. Una vez que el cigoto anida en las paredes del útero, el embrión comienza a desarrollarse y se empieza a formar la placenta. ¿Qué es la placenta? Es una bolsa que protege al nuevo ser. A partir del 4.º mes, la placenta comienza a pasar el oxígeno y el alimento de la sangre de la madre al feto, que es como se denomina al nuevo ser a partir del 3.er mes. Ya no es embrión, ahora se convierte en feto, ya tiene forma. Vean ustedes cómo va cambiando. ¿Dónde se alimenta? El alimento lo obtiene de la placenta y a través de este tubo, que vamos a ver cómo se le llama. Este tubo ya se le conoce como cordón umbilical. Por la placenta regresan también las sustancias de desecho para que la madre las elimine. Este intercambio ocurre a través del cordón umbilical. El nuevo ser está conectado a la placenta por este conducto llamado cordón umbilical. El feto se desarrolla, como ya lo habíamos visto, en una bolsa llena de un líquido llamado amniótico. Ahí está nadando. Al mismo tiempo que le sirve para alimentarse la placenta, le sirve para protegerse. Aunque haya golpes, el nuevo ser está protegido en todas formas. Veamos ahora paso a paso cómo va cambiando desde el inicio de la fecundación. A los 5 días, vean cómo está. Se empezó a formar varias células, de una salieron ya varias. A las 4 semanas, ¿qué forma tiene ya? Empieza a formarse. A las 6 semanas ya va aumentando de tamaño y de forma. A las 15 semanas ya tiene la apariencia de un bebé. A las 20 semanas ya casi, ya se le nota bien la forma del ser humano. A las 30 semanas ya. Y a las 36 semanas, que quiere decir 9 meses, ya está formado completamente. Entonces, a partir después de los 9 meses, el bebé está listo para nacer. El nacimiento se le conoce como parto y hay dos tipos de parto. El natural, en donde la madre sufre más, pero es lo que ha sido como siempre natural. Pero hoy en día la mayoría de bebés nacen a través de una operación llamada cesárea. Abren en el vientre y ahí sale
el nuevo bebé. Y esta es la forma como todos nacemos. Tenemos un origen y heredamos también las características de mamá y de papá. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a conocerlo como la herencia biológica. Y entonces este nuevo ser tiene el cariño no solo de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los abuelitos. Empieza una vida feliz. Como ven, este ha sido nuestro recorrido por los inicios de una nueva vida. Ustedes, si quieren aprender más, investiguen. Hay muchos medios para conocer más. Esto es una pequeña introducción de cómo nos reproducimos. Ojalá que les haya interesado y nos vemos en el próximo video.